Muy buenas noches a las personas que han podido conectarse, a las personas que han demostrado interés en esta actividad, que más bien es algo así como un conversatorio sobre un tema demasiado importante para los luchadores sociales, para el pueblo de Costa Rica, para los sectores sociales, para la población consciente que no estamos dispuestos a dejar pasar todas las barbaridades y los atropellos que han venido propagando los gobiernos de turno, los gobiernos neoliberales, que solamente han atentado contra las conquistas sociales y contra los derechos humanos que el Estado de Costa Rica ha firmado y que se encuentran garantizados en la Constitución política. Bueno, a mí se me pidió que hablara de la protesta social como derecho humano y de la criminalización de la protesta social. Realmente es un tema profundo, de gran interés personal, social y político. Si la población costarricense avanza en el conocimiento de esta temática, en la clarificación un poquito de los conceptos y de la necesidad que tenemos de defender, de fortalecer el derecho a la protesta social, estaríamos dando un paso realmente grande en torno a la defensa de todos los demás derechos humanos y de todas las vejaciones, violaciones que se nos hacen a diario en nuestro país. Creo que todos sabemos que el violador de los derechos humanos es el Estado. Se puede hablar de violencia, violencia en zonas indígenas, violencia a campesinos, violencia a estudiantes, a personas que participamos en las diferentes luchas, pero las violaciones así características del derecho humano o de los derechos humanos es responsabilidad del Estado de Costa Rica y de todos los estados del mundo que han firmado pactos regionales y continentales y mundiales a favor de los derechos humanos, que ha sido una gran conquista de la humanidad para dar un pequeño y a veces importante salto en la defensa de todo el proyecto de vida, de los estilos de vida, de los modelos económicos y sociales que a veces tienen algo de humanismo y a veces son tan crueles como todo lo que hemos visto en los últimos 20 años en América Latina. Dichosamente hemos tenido pueblos que han entendido el mensaje, pueblos con una gran capacidad de resistencia, desde México hasta la Patagonia, que han sabido defender sus derechos, nuestros derechos, y que con mucha claridad han sacrificado incluso a dirigentes, a estudiantes, a personas, a la población civil que se ha comprometido en defender los derechos fundamentales, las conquistas y, por qué no decir, defender la posibilidad de un Estado de derecho y de un país que avance hacia la democracia más participativa y que no se dé lo contrario, que es el deterioro, que es el retroceso y, por qué no decir, como lo citan algunos autores, la degeneración de los derechos humanos. Bueno, yo tengo varios materiales, en algún momento estoy ordenándolos para entregar algo por escrito, pero hoy lo que quiero es plantear en primer término un poco el concepto general del derecho humano a la protesta social y todos los derechos conexos a este derecho humano. Y por otro lado, hablar de la criminalización de la protesta social con toda la carga que tiene contra los pueblos que pretenden y pretendemos avanzar hacia estados superiores de desarrollo humano y cómo los gobiernos
son los que a través del Estado, las policías, las leyes, etcétera, han venido a criminalizar. Al menos para Costa Rica se tiene bastante historia, que ya creo que don Trino Barrantes habló la semana pasada de la historia de la criminalización de la protesta social, pero nosotros mapeamos desde la CODEU, Asociación Costarricense de Derechos Humanos, la criminalización en los últimos 20 años. Y ahora vamos a decir cuál es la ley que de veras nos mete un frenazo en el desarrollo de los derechos humanos y que nos pasa a castigar a la ciudadanía, al movimiento social, a defensores, cuando hemos tenido la obligación de hacer uso de la protesta social como mecanismo de fortalecimiento de la democracia. Al respecto, quiero decirles que yo me he leído unos poquitos autores, pero hay dos personas que me han inspirado mucho en Costa Rica. Uno es el licenciado, bueno, los dos son abogados, por cierto, el licenciado Arévalo, Hernán Arévalo, y el otro es Armando Navarro Martínez, que es compañero Óscar Arévalo. Perdón, Óscar Arévalo y Armando Navarro Martínez. ¿Por qué cito esto fundamentalmente? Porque a decir verdad, jóvenes y personas que están participando de esta breve exposición, la criminalización en Costa Rica, que data del año 2000 para acá, bueno, desde antitos, con todo el combo, pero para nosotros, la ley, la modificación al artículo 256 bis del Código Penal en el año 2002, el 10 de noviembre, desde ese momento vemos cómo el Estado de Costa Rica, a través de los diferentes gobiernos, todos neoliberales, por supuesto, han venido castigando más y más y fortaleciendo el aparato estatal, las diferentes instituciones, llámese policía, llámese cuerpos represivos como los conocemos, que serán no de policía, pero tienen más características de militares que otra cosa, y además el Poder Judicial. Es que es muy triste ver cómo en los últimos 20 años se ha organizado el Estado de Costa Rica estrictamente para reprimir, criminalizar, encarcelar y reprimir al pueblo de Costa Rica cuando hemos salido a las calles por necesidad y en condiciones pacíficas. Pero bueno, vamos a entrar a ese temita al final. Ahora lo que quiero señalar fundamentalmente es un poquito la teoría que señalan esos autores, Óscar Arévalo y Navarro, y el aporte que hacen organismos de derechos humanos de otros países sobre el tema de la protesta social. La protesta social que se define como derecho humano y que Armando lo dice, la protesta social se presenta como una visión alternativa, diferente de la sociedad, que queremos es el ejercicio del primer derecho humano, en defensa de todos los demás derechos como posibilidad esperanzadora de un pueblo. ¿Por qué lo pone como primer derecho? Porque sin este derecho humano a la protesta, estaríamos realmente más que con las mascarillas y los bozales como nos pusieron con la excusa de la pandemia, y nos tendrían más encerrados todavía y totalmente callados. Si nosotros no defendemos el derecho a la protesta, que conlleva el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la organización, el derecho a la movilización de las y los ciudadanos, de las y los habitantes de este país, realmente estaríamos ante un retroceso a la democracia no visto por lo menos en los últimos 75 años. Porque para nosotros, todos sabemos que nuestra última constitución política se aprobó en el año 1949, pero también tenemos instrumentos internacionales. Y por aquí tengo, le digo a mi gente, que es como para mí la Biblia de todo el compendio de instrumentos y de
normas y de convenciones y de protocolos que se han aprobado en América Latina a partir de que se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vean, aquí tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, porque se firmó aquí en Costa Rica, y que fue aprobada en el año, entra en vigor en el año 78. Costa Rica, por cierto, la firma en el año 73. Dichosamente, para unos efectos, Costa Rica ha sido uno de los países que ha firmado fácilmente, por lo menos en las décadas anteriores, ha recurrido siempre al discurso de los derechos humanos, al paradigma de los derechos humanos. Tan es así que nos ganamos una imagen como país casi número 1, número 2 de la máxima defensa y protección de los derechos humanos. Todos sabemos que la apariencia, la imagen de Costa Rica hacia el exterior está muy lejos, dista mucho de lo que es la realidad, porque en la realidad se vienen violentando los derechos humanos, que ahora lo vamos a analizar a través de algunos procesos y sobre todo con algunos casos concretos que para nosotros como ACODEU han sido casos emblemáticos, dignos de investigación, dignos de toda la solidaridad y del acompañamiento hasta el final y hasta que logremos que queden en total libertad las personas que están en este momento siendo enjuiciadas y que, bueno, ahora vamos a hablar del caso de Orlando Barrantes Cartín, que hoy día está con 22 años, acumula 22 años de persecución política y está en el 8º juicio. Eso desdice totalmente lo que es un Estado democrático. Entonces tenemos que centrar atención en casos para darnos cuenta de que esto puede avanzar, de que el deterioro lamentablemente va a seguir y solo nosotros, el pueblo organizado, podría detener este retroceso en materia de los derechos humanos. Bueno, cuando Armando nos dice que el derecho humano principal es la protesta social, el derecho a la protesta social, es que nos remite de inmediato, y también Arévalo y también diferentes documentos que tenemos y de organizaciones de derechos humanos en Centroamérica, Suramérica y México. Estamos hablando del concepto y el derecho a la desobediencia civil. Es que tiene un fondo político muy profundo y social y muy hermoso que yo trato de explicarlo, pero los más indicados son los compañeros abogados que saben de leyes, de cambios, bueno, pero haremos lo posible, porque con solo comprenderlo ya estaríamos avanzando mucho en este tema en la noche de hoy. La desobediencia civil, nos dice Arévalo, que es todo acto que pretende contradecir de manera pacífica las acciones, los proyectos, los decretos, las leyes, como se le quiera llamar, que afectan los derechos del pueblo, los derechos de la gran mayoría, los derechos de las masas. Por eso es que cuando hay conciencia social, tenemos movilizaciones como las últimas en el año 18 y 19 contra el combo fiscal, que logramos reunir en la calle en San José, en 2 o 3 ocasiones, más de 1 millón de personas. Para Costa Rica, un país tan pequeño, fueron grandes movilizaciones. Bueno, entonces, si nosotros vemos y tomamos la literatura que existe de lo que es la desobediencia civil, y que Armando lo define también, y hay diferentes organizaciones que lo definen, es el derecho, además, que tenemos de oponernos al poder dominante, pero con planteamientos, con propuestas, con proyectos y de una manera educada. Entonces yo me encontré en el texto, en la tesis de grado del compañero Arévalo, que habla de 6 características propias de la desobediencia civil. Nada más las voy a citar, no las voy a comentar todas porque es un poco extenso. En primer lugar dice, es ejercida por personas conscientes y comprometidas con la sociedad. Estamos hablando entonces de cierto linaje del pueblo de Costa Rica que asume conciencia y compromiso porque no está de acuerdo
con determinadas medidas, con determinados acuerdos, con determinados proyectos que nos están lesionando o que nos van a lesionar y por lo que hay que oponerse. Esa caracterización que toma este compañero es de una investigadora y una abogada internacionalista, Hannah Arendt. Ahí viene toda la explicación. Bueno, la segunda característica, la movilización de los ciudadanos que participamos de la desobediencia civil, dicho sea de paso, en las protestas sociales pacíficas, no está movida por el egoísmo, no está movida por intereses individuales, todo lo contrario, es el deseo de universalizar las propuestas que objetivamente pueden mejorar la vida de la sociedad, la vida de los grandes grupos, la vida de los trabajadores, de los sectores más vulnerables. En esa dirección, entonces, vamos viendo cómo se trata de una propuesta humanista, una propuesta de nivel político, una propuesta donde los y las ciudadanas se exponen hasta sus vidas, y para casos en América Latina tenemos abundantes casos que enriquecen estos temas, ese tema, como es Colombia. Colombia triunfa ahorita con un gobierno muy avanzado, muy claro políticamente, increíblemente progresista, con grandes dirigentes a la cabeza, probados en la lucha y en las calles, porque se trata de un país que dio y entregó, y hubo muchos mártires, y muchos jóvenes perdieron no solo la vida, sino familias que hoy día todavía pues tienen el duelo de las decenas o cientos de personas que se entregaron en la lucha. Pero nadie de estas personas que se lanzaron a las calles en Colombia o en Honduras para el cambio de gobierno hoy día por una mujer, doña Xiomara Castro, y en Bolivia, y en Ecuador, y en Chile, con los miles de jóvenes en las calles, en Argentina, en estos países, cuando las personas se lanzan es por una gran conciencia, no porque estén pensando en agradar sus pequeñeces individuales o sus aspiraciones individuales, que también son legítimas. Tercero, los ciudadanos que la practican, hablamos de la disidencia, de la protesta social, se sienten orgullosos. ¿Por qué se sienten orgullosos? Porque están conscientes de que su país puede avanzar a una posición cada vez más democrática, cada vez más humana, cada vez de mayores acuerdos sociales y políticos para una convivencia realmente de la cual nos podemos sentir orgullosos. Cuarto, el ejercicio de la desobediencia civil debe ser público. Esto es muy importante. No se trata de grupos que se esconden, que se meten en la clandestinidad, aunque a veces algunos países lo han tenido que hacer, porque la clandestinidad es un método de lucha y de trabajo. Pero en la medida de lo posible, y en Costa Rica, cuando los grupos han disentido y cuando los sindicatos y el movimiento social quieren presentar una contrapropuesta a las nefastas medidas y propuestas de los gobiernos, se ha hecho y se ha logrado de manera pública. Y un penúltimo característica es el derecho a que que asumen cierta legalidad en la lucha, porque este derecho está protegido, repito, hasta en la Constitución Política y otros derechos conexos que se encuentran en el capítulo de las garantías individuales y que son más de 20 artículos. Y por último, cuando es muy hermosa porque culmina con las otras características, que se dice que lo que se pretende es transformar enteramente el orden político. Entonces, yo siento que si nosotros realmente captamos a nuestros pensadores, a nuestros creadores de teoría, de método, podemos estar seguros de que la protesta social tenemos el derecho no solo de formarnos, sino de fortalecerla, y no solo en teoría, sino en la práctica. Para no extenderme mucho, voy a hablar ahora de la criminalización, porque sé que los minutos están medidos y con todo el derecho. La criminalización de la protesta social es realmente el castigo que los estados orquestan para destruir el avance de la democracia, el avance de la participación, el avance de los pueblos hacia posiciones de avanzada. Entonces, en Costa Rica, para nosotros, la modificación al Código Penal
en el año 2002, el 10 de noviembre, fue realmente, por lo menos en teoría, en política y en las mentes perversas de los que quieren destruir nuestra democracia, coartar el derecho a disentir, coartar el derecho a los bloqueos, coartar el derecho a la protesta social, y que la mayoría y la gran mayoría de las veces ha sido de orden pacífico. Imaginemos todos que después de que se aprobó esta modificación al Código Penal, la mayoría de las veces y muchas veces los estudiantes, los campesinos, los agricultores, bueno, los trabajadores del sector público, que son los que marchan mucho, los educadores, trabajadores del ICE, etcétera, han optado para no bloquear, por las marchas lentas, que quiere decir que vamos a marchar de manera lenta, sin entorpecer el tránsito, dejando una vía, de forma organizada, porque a decir verdad, que cuando los pueblos se organizan y se educan y sabemos de democracia, nos organizamos para hacer las cosas de la mejor manera. Y aún así, somos reprimidos. Cuando hablamos de los bloqueos en las vías públicas, como una respuesta, fue muy rica la experiencia del combo del ICE. Imaginemos todos que, y por ahí lo tengo anotado, que cuando se dio en el año 2000 la lucha del combo contra el combo del ICE, el pueblo de Costa Rica se preparó como todo un año antes. Hubo, y ahí tenemos los datos, pero no hay tiempo de exponerlos, reuniones, organizaciones en las ciudades, en los pueblos, etcétera, pero además el pueblo se preparó de manera que los bloqueos se fueron dando de manera organizada y contamos con más de 20 bloqueos en el año antes de que estallara, con todo el orgullo, el enojo del pueblo de Costa Rica por rescatar una institución emblemática como es el ICE. Es que cuando nosotros vemos todo de lo que nos sirve el ICE y cómo otros países están castigados y no tienen derecho porque todo se ha privatizado, es que asumimos conciencia de que instituciones como el ICE, la Caja y todas las demás que han enriquecido la propuesta de garantías y de conquistas sociales son instituciones nuestras que son patrimonio del pueblo y que no podemos permitir que unos pocos perversos de los diferentes gobiernos se aprovechen, se apropien de instituciones porque las ven ahora como el INS, con buenos fondos, con mucha riqueza acumulada, que la hemos pagado los trabajadores y el pueblo de Costa Rica. Entonces, qué fácil que a alguien se le ocurra decir que el INSE está en venta, que el Banco de Costa Rica está en venta, que el INSE se podría privatizar, y por qué no el agua y por qué no todo lo que tenemos, que es lo que el pueblo de Costa Rica no puede permitir. Bueno, avanzando con la criminalización de la protesta social. También tenemos mucha literatura, pero a nosotros nos interesa centrar la atención en el concepto de qué se habla o qué queremos decir con el concepto de criminalización, ni más ni menos que es el castigo del Estado a los defensores de nuestra democracia. Es un castigo tan organizado que desde el momento que se aprobó la modificación al Código Penal en el 2002, al día de hoy, cada vez vemos más y más aparatos, más y más policías. Yo no sé si tenemos 6, 8 o 10 policías diferentes. Cada vez que hay una marcha, sobre todo de esas que se mueven las masas, nosotros vemos más y más policías con vestimenta de militares en un país que se supone que no existe el ejército y dispuestos ¿a qué? A atacar. Esa es una primera fase de la criminalización, atacar en las marchas, llevarse a la gente, golpear en el camino, golpearla en perreras, después se les abre juicios y también, para peor de males, se instalaron en este país, no tengo la fecha exacta, los tribunales de flagrancia, que son los que hacen juicios rápidos para condenar rápidamente a la gente. Del 2000 para acá, en las diferentes movilizaciones, hemos tenido gente detenida, gente golpeada, gente amenazada y gente
judicializada, que son las personas que, como Orlando Barrantes Cartín, tiene 22 años de estar defendiéndose ante juicios, ante acusaciones, ante falsos positivos, como se dice en muchos otros países, porque el Estado termina creando situaciones falsas para condenar, para criminalizar y, si es posible, para encarcelar, como lo vamos a mostrar ahora en estos 3 casos. Antes quiero decirle a las personas hermosas que están participando con nosotros que el Acueducto tiene documentos escritos y bien fundamentados, con denuncias que hemos hecho, donde defendemos el derecho a la protesta social y nos rebelamos e impugnamos los casos de las personas que han sido víctimas de los procesos de criminalización. Bueno, tenemos un caso que para nosotros es emblemático, pero es un muchacho increíblemente valioso, Carlos Andrés Pérez Sánchez. Fue trabajador de Recope, porque Recope lo echó. Y todos sabemos que en el año 2018, comenzando así exactamente la movilización nacional de las más fuertes que hemos tenido, Carlos Andrés fue detenido dentro de Recope, dentro de las instalaciones, golpeado, aislado y encarcelado por 100 días. Así de sencillo. Mientras todos estábamos en la calle luchando, Carlos Andrés guardando cárcel, algunos no nos pudimos ni movilizar a buscarlo, pero unas semanas después, 100 días después, que él se ve en la obligación de buscar un abogado penalista para que lo sacara de la cárcel, que fue cuando Codeo entró en contacto con él, nos dimos cuenta que todo era falso y ya Carlos Andrés ha pasado por 3 juicios del año 2019 para acá, del 18-19 para acá. Todavía viene otro juicio próximamente. Juicios donde lo han condenado, juicios donde los tribunales de revisión de pena lo han podido sacar. Bueno, ahí vamos. El último juicio fue hace como 2-3 meses y un abogado muy bueno y con el movimiento de apoyo y solidaridad pudimos lograr que esté en libertad. Pero adelanto, y ya los que vienen de otros países y de procesos saben que los casos de criminalización de la protesta social, como están dentro del derecho penal, hay que buscar abogados penalistas. Miren, jóvenes, compañeros y compañeras que están hoy aquí, los abogados penalistas son carísimos. Se dejan cobrar de 3, 5, 6, 10 millones para adelante. ¿Cuál persona de la calle, del pueblo, cuál trabajador, cuál sindicalista puede asumir la defensa, su propia defensa, pagando un abogado? Es una lucha terrible la que tenemos que dar, apoyando por aquí y por allá. Carlos Andrés, que es un muchacho sindicalista y que lo era y con un buen bagaje de formación como sindicalista, tuvo que vender un lotecito que tenía, tuvo que vender su carro, tuvo que pedir prestado para poder pagar los primeros millones del abogado, primero que le cobró 6 millones de colones por sacarlo de la cárcel. Seguidamente pasó a otro abogado, que hasta el día de hoy es José Miguel Villalobos, que lo defiende y que un sindicato, ANEP, lo está pagando. Porque José Miguel se mostró muy interesado y muy indignado de ver lo falso, el falso positivo que se había montado en torno a este joven. Este joven, que lástima que no está aquí porque está trabajando, es de una entereza que hasta el día de hoy cada vez dan más deseos de acompañarlo en todo, y él sabe que cuenta con el acompañamiento, no solo del Acueducto, sino de sectores del pueblo y de algunos sindicatos que hemos sabido entender que es una víctima donde no solo estuvo encarcelado, sino que en la última sentencia le cobraron 18.400.000 colones por los daños a Recope que no existieron y menos de parte de él. Y porque lo obligaban a pagar las costas de los abogados. Bueno, lo dejo ahí para pasar al segundo caso. El segundo caso es de un trabajador humilde, vendedor de limones, hoy día, que le dieron un balazo en la espalda en Upala el año 19, 20, en el contexto de aquellas luchas populares donde se movían, donde el pueblo participaba contra el Fondo Monetario Internacional,
que fueron dirigidas y que tuvieron un gran despegue en zonas rurales. Se gaseó a la gente, se detuvo gente, hubo detenciones arbitrarias, se negoció con uno de los dirigentes del movimiento y finalmente decayó el movimiento. Y yo diría que salió medianamente derrotado, excepto que la gente se foguea y aprende. Pues este joven que se llama Denis, perdón que se me va el nombre porque me lo he sabido siempre, bueno, Cortés Arce, Denis Cortés Arce, es un trabajador humilde de la calle que hasta el día de hoy intenta vender limones y maracuyá. ¿Qué ha pasado lo peor? Porque no solo le dieron un balazo por la espalda, después de haberlo gaseado a él y a toda la gente que estaba en un para, sino que ha tenido amenazas de ser detenido porque lo acusan de manera falsa de que él se rebeló y pateó a la policía. Jamás. Si la gente no tiene formación en defensa personal, si las personas a veces no pueden nada más que correr ante la invasión y la sobreutilización de los gases lacrimógenos, pues lo que hizo fue huir por un cafetal y allá le dieron el balazo y persiguieron a otras personas. A este joven de 40 y pico años lo estamos también apoyando, pero con mucha dificultad porque él no tiene recursos a veces ni para venir a las reuniones, para venir a San José, y el abogado lo que ha podido hacer es detener el juicio porque lo han querido revertir el proceso para culparlo a él en vez de protegerlo y acusar al Estado, que es lo que pretendía el abogado, por el balazo que le dieron en la espalda, que le atravesaron el pulmón y que al día de hoy tiene grandes dificultades para respirar y para trabajar. El último caso, que debió haber sido el primero en esta narración, es el de Orlando Barrantes Cartín, compañero sindicalista que va hoy por el 8º juicio, que está haciendo, el juicio se está realizando en Guápiles, con un tribunal amplio. La CODEU va en estos días para allá, no hemos podido salir, pero el compañero, además de que es un luchador social conocido, porque yo creo que debe tener 40 años, está luchando por el pueblo de Costa Rica, por los campesinos, por los agricultores, por la gente dañada, por el Nemagún, por su comunidad, hoy día luchando los últimos años por una vivienda digna para los sectores vulnerabilizados de este país, por eso es querido y abrazado por muchas mujeres, hombres, niños, familias enteras por las que él está luchando para posesionar el proyecto de vivienda social digna para los costarricenses. Orlando está enfrentando un juicio, yo les sugiero, y en el chat o los chats que ustedes quieran, les vamos a estar enviando los pequeños informes que tenemos desde Guápiles. Allá está un compañero destacado de la CODEU y en un par de días vamos, el grupo grande, a apoyar a Orlando, que sabemos que no podemos entrar al tribunal, perdón, a la sala de juicio porque son pequeñas, pero en la calle él sabe que se está levantando, coreando, deseándole, haciendo actividades y cada vez vamos sumando más personas porque él no está solo. Orlando tiene 22 años de haber sido perseguido, condenado, hoy es el 8º juicio y de este juicio tiene que salir libre, porque si no, creemos que hasta la opinión internacional se va a pronunciar, porque no es ni medianamente aceptable para mucha gente que nos ha llamado del exterior que un país que se dice en democracia haya hecho desde el Poder Judicial, desde las policías, etcétera, por lo que ha victimizado y por lo que ha criminalizado a un luchador social que lo único que ha hecho es defender y apuntarse en la lucha por las causas nobles de nuestro pueblo. Pedimos la libertad, el sobreseimiento definitivo para Orlando Barrantes Cartín y es la consigna de esta exposición en la noche de hoy. Libertad para Orlando Barrantes Cartín y para todas las personas que tienen procesos pendientes. A veces uno dice que pequeños, pero están, como dice el pueblo de Costa Rica, pariendo con estos procesos y en busca de abogados que no están en capacidad de pagar. Y las organizaciones de derechos humanos somos pobres. Algunos de nosotros que tenemos
un poco estos temas más políticos, estamos incapacitados para buscar millones de colones, que es lo que buscan a veces o piden los abogados penales. Muy buenas noches, a las órdenes.